Muy bien, déjenme invitarles a abrir las Biblias a Romanos 11. Y hoy día vamos a leer del versículo 16 hasta la primera parte del versículo 25. Comenzando con 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desencajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron descajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Vamos a orar. Señor, tú lo sabes, tú nos conoces mejor que nosotros. En cuanto a esa tentación a la soberbia, Padre, háblanos ahora, recordarnos humildes y dependiendo de Cristo, que Él sea glorificado en la aplicación de su palabra esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, domingo pasado vimos que Dios obra en formas misteriosas para cumplir su palabra y sus propósitos terrenales. Usó la incredulidad de los judíos traer gentiles a la fe y está usando la fe de los gentiles para traer a judíos a la fe también. Y entonces no ha terminado su obra con ellos. Y el pasaje hoy sigue esta idea diciendo que hay judíos, el remanente de Israel incluidos en el pueblo de Dios, y que por eso nosotros gentiles no debemos ser orgullosos, soberbios contra ellos. Y la idea principal de nuestro texto es el peligro del orgullo espiritual. Y quiero enfatizar que es sutil, es muy fácil caer en esta trampa sin entender lo que me está pasando. Y
Por eso necesitamos tener mucho cuidado y debemos guardarnos contra toda tentación en esta área. Y mi dibujo es, primero quiero aclarar la interpretación correcta de las ilustraciones y luego voy a hablar del orgullo y por fin que Dios, a Dios no se puede jugar con él, porque tiene su severidad tanto como su bondad. Bueno, comenzamos con las ilustraciones. Tenemos dos ilustraciones. Tenemos la masa, o las primicias, mejor dicho, y la raíz. Y es importante recordar que una ilustración se usa para hacer un punto. Y no debemos ir más de lo que es el punto. Si no es algo obviamente espiritual o escrito de la escritura. Y en las primicias y en la raíz, el punto es que la fuente de santidad en términos humanos, obviamente Dios es la fuente de la santidad, pero en términos humanos, cómo llega la santidad a nosotros, es por la raíz, es por las primicias del pueblo de Israel, de los patriarcas y sus descendientes. Entonces, en ese contexto, la masa y las ramas representan todos los que aparecen en términos humanos ser el pueblo de Dios, o sea, todos los israelitas, todos los que son en iglesias hoy día, en el cristianismo. Y el punto grande es que nosotros, que somos gentiles, no debemos despreciar al pueblo judío a pesar de su incredulidad. Porque cada bendición espiritual que nosotros recibimos fluye a nosotros por medio de ellos, o sea, de los de ellos que fueron creyentes. Y como estamos endeudados al pueblo de Israel, debemos amarlos y justificarlos y no despreciarlos. Bueno, esto es la idea principal y déjame enfatizar algunas cosas que no enseñan. Cuando dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. No está enseñando que todos los israelitas son salvos. Cuando se usa la palabra santa o santo, habla de apartado a Dios. No es igual, no es sinónimo con salvo en el Nuevo Testamento. Y la ilustración del árbol indica esto porque dice que algunas ramas son cortadas. Entonces, esa es una cosa que no enseña. Otra cosa, cortar las ramas no está hablando de perder la salvación. Ya el apóstol ha hablado, enseñado que no queremos, no en esas palabras, pero nos ha enseñado de la seguridad de la salvación en capítulo 8 y en otros libros. Entonces, no está pensando en esas ideas aquí, nosotros no debemos añadirlos al texto. Lo que el apóstol está enseñando, inspirado por Dios, que nosotros necesitamos escuchar, es que hay que tener mucha humildez espiritual. Y su ilustración manifiesta un punto que hace en otras partes. Manifiesta la unidad completa de los
judíos que creen con los gentiles que creen. Que no hay dos pueblos, pero hay un pueblo. Nosotros somos añadidos al remanente de Israel. Hay una masa, hay un árbol. Dios nos habla a los judíos en una forma diferente que los gentiles. Como dice en el versículo 32, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos y tener misericordia de todos por medio de Jesucristo, y todos los que creen en Él son salvos. Como Pablo ha dicho también en Efesios 2, yo creo, somos un pueblo. Jesucristo en la cruz quitó la barrera que divide a los gentiles y los judíos. Ahora somos unidos en Él. Y si no reconocemos a eso, el pasaje pierde su sentido. El punto es que todos los que son salvos son mezclados en una masa y son ramas del mismo árbol. Y la unidad de los dos pueblos está en vista, y esto es lo que Pablo quiere promover por evitar el orgullo que divide y hace un partido despreciar al otro. Ahora, hablando del orgullo espiritual, fíjense que hay 3 avisos aquí. Versículo 18, no te jactes. Versículo 20, al fin, no te ensoberbezcas. Versículo 25, al principio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. 3 veces nos avisa. Estoy diciendo esas cosas para que no sean orgullosos, no se enaltecen. Entonces, era en su mente, dirigido por el Espíritu, un peligro grande. Y algunos dicen, pues probablemente Pablo sabía de problemas que hubo en la iglesia en Roma. Pues, si es así, pues la Biblia no nos dice. Yo supongo que es posible, pero yo creo que es más probable que no más que él lo había visto en muchas iglesias que él fundaba y enseñaba, como quizás la iglesia en Éfeso y Corintio, de los Corintios y cosas así. Y habiendo visto el problema muchas veces, quiso prevenirlo en Roma. Pero más de esto, él tenía experiencia personal en el orgullo espiritual. Porque él avisa a los gentiles, no despreciaba a los judíos, pero también él como judío despreciaba a los gentiles y tenía que avisar que eso era un peligro. Pero él sabía que es pensar que otros son menos porque no están siguiendo al Señor, y él sabía el peligro del orgullo, como hace uno ciego a sus propios pecados, y entonces él nos dice que debemos tener cuidado. Ahora, 3 fuentes del orgullo, 3 indicaciones del orgullo que se ve aquí. Primero el versículo 17, y dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido participante de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Estoy adelantándome un poquito, pero el punto es que
la gracia del Señor es la razón que un creyente es creyente. La vida, la fuente de la vida, no queda en nosotros, es en Dios. Y si estamos parte del árbol, estamos recibiendo vida del árbol, no el árbol del tronco de nosotros. No fue por mi bondad o mis obras que fui incluido en las bendiciones de Abraham. Fue por la misericordia de Dios. Cuando yo no era nada, me llamó de mis tinieblas a la luz. Si no fue por la gracia de Dios, por medio de hombres grandes del Antiguo Testamento, y especialmente si no fue por la gracia del Señor enviar a este mundo un judío llamado a Jesús, yo sería viviendo en oscuridad espiritual todavía. Yo sería sin esperanza y sin Dios en este mundo. Entonces estoy muy endeudado al pueblo judío, porque ellos guardaron la luz del Señor por muchos años, y fue de ellos que salió el Salvador Jesucristo. La fuente de mi vida es la gracia del Señor, y por eso no tengo nada en mí bueno para engrandecerme o decir yo soy mejor que otros. Y el problema con despreciar a otros es que estoy diciendo yo soy algo. En lugar de decir yo soy algo, debo decir, como Jesucristo dijo en Lucas 17:10, yo soy solamente un siervo indigno. Déjenme leerles Lucas 17:9. ¿Acaso da gracias al siervo, su maestro, porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. No tengo lugar para engrandecerme y decir yo que yo soy mejor. El más que puedo decir es que yo hice lo que debo. Y esto no es mucho. También debemos recordar lo que Jesús nos dice en Lucas 18, de dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo dijo, gracias Señor, que yo no soy como ese otro. En verdad no oraba, sino engrandecía a sí mismo a Dios. Pero el otro vino al Señor y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Esto es el hombre a quien el Señor escuchó. Entonces, cuando nosotros despreciamos a otros por cualquier razón, esto indica que hemos olvidado que todo lo que somos debemos a Dios, que en nosotros no mora ningún bien, y que hemos olvidado que somos pecadores indignos. Las ramas no se ejercen a sí mismos en el árbol. Es el Señor que los injerta. ¿Y qué dice Jesús en Juan 15? El Padre es el labrador y Él limpia. Entonces el Padre es el que injerta. Y
Cristo dice a nosotros, no escogieron a mí, sino yo, a ustedes. La otra cosa es, en lugar de despreciar a otros y pensar que yo soy mejor que ellos, es que sentimos, hay algo especial de mí. Versículo 19 en Romanos 11, Pablo dice, pues las ramas dirás fueron descajadas para que yo fuese injertado. Esto otra vez es un orgullo sutil. Y es muy natural a la mente humana, pero es un pensamiento incorrecto. Las ramas no fueron cortadas para que seamos nosotros injertados. Las ramas fueron cortadas por su incredulidad. No es para hacer lugar para mí, porque yo soy mejor, sino por su falta de fe. Y el punto no es que es para mí. El punto es que es para el honra y la gloria de Dios. Y la razón que Dios injerta nuevas ramas es para que traen fruto. Y si no traen fruto, bueno, no deben pensar que tienen razón para quedarse ahí. Y en la misma forma, Dios nos injertó no porque somos mejores que los que cortó, sino porque en su bondad decidió tener misericordia de nosotros. No merecemos más que los que fueron cortados, porque somos iguales, pecadores. La actitud que debemos tener es, ¿por qué yo? Soy pecador indigno. Merezco la salvación menos que muchos que no la tienen. Pero es la bondad del Señor y su gracia que me llamó. Y por eso lo voy a adorar y glorificar. Entonces no debemos ser orgullosos. Y la otra cosa aquí que está avisando. Que, versículo 21, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si no te ensoberbezcas, dice, sino teme. Y esto es un aviso contra ellos que dicen, ahora que estoy en Cristo, no importa cómo vivo, no importa qué hago, cosas así. Está inventando esto. El diablo quiere que desviamos o a la izquierda o a la derecha. Llena algunas personas con temor de perder su salvación. Entonces, ellos que creen que se pueden perder la salvación, el peligro es que sean tan ocupados en examinarse, que solamente piensen en sí mismos. Estoy viviendo bien. Y pierden la vista de Dios. Pero el peligro de ellos que están confiando es que no pueden perder su salvación es que piensen, entonces yo puedo vivir como quiero. Son llenos de presunción y en indiferencia, no importa cómo vivo, yo puedo enfocar en el placer y el pecado y no me importa. Y los dos están desviando porque están enfocándose en sí mismo y no en Dios. La persona que confía en Cristo va a guardar los ojos en Cristo y sí se examina de vez en cuando y no se preocupa cada día que va a perder la salvación, pero su enfoque es Cristo y cómo vivo por Él. Y los que pierden esto caen en muchas trampas. El diablo quiere desviarnos, distraernos, pero nosotros tenemos que enfocar en Cristo. Yo voy a seguir mirando a Él.
Y los que miran a Él van a llevar fruto a Él. Ahora, Dios no se puede jugar con Dios. Dice el apóstol, mira pues la bondad y la severidad de Dios. No podemos conocer a Dios. No podemos servir a Dios como Él quiere. Si no aceptamos que es benigno y severo a la vez. Su misericordia es muy popular con todos. Sí, Dios me ama. Todos quieren oír esto, especialmente si no hablamos de la responsabilidad humana. Pero Dios también puede ser severo, y es severo con el pecado, porque no sería justo si cerró sus ojos al pecado y dejó que los hombres hicieron lo que gustaría. El pecado es pecado y muchas veces hacemos daño a otros cuando pecamos. ¿Y cómo puede un Dios justo cerrar sus ojos a esto? Entonces, si estamos de acuerdo que otros merecen castigo por sus maldades, también nosotros debemos reconocer que nosotros merecemos castigo. Y Dios es justo, entonces va a castigar el pecado. Si Dios quitó israelitas que no tenían fe del árbol, también va a quitar a los que dicen que son cristianos, pero no tienen fe, que no tienen fruto. Entonces no debemos presumir. Los que son contentos vivir en el pecado y en el orgullo de la incredulidad, no tienen ninguna razón para pensar que son seguros de Cristo. Mi profesión de fe no me salva. Es conocer a Cristo y confiar en Él y ser transformado por Él que me salva. Y si estoy confiando en Él, estoy salvo, pero no si estoy confiando en algo que hice. Ahora algunos dicen, pues, ¿cómo puedes decir que Dios es severo? Bueno, mira a la cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Para sufrir en su cuerpo nuestros pecados. Él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. Esto es la severidad de Dios. En lugar de cerrar sus ojos al pecado, castigó el pecado de su Hijo, en lugar de castigar a su pueblo. Dios no cerró sus ojos al pecado, aun cuando su Hijo llamaba: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Eso es la severidad de Dios. Y los que no se arrepienten, los que no son cubiertos por la sangre de Jesucristo, ciertamente van a experimentar el mismo dolor y sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz. Eso es lo que resulta cuando uno es cortado por no creer. Bueno, entonces el mensaje es claro. No debemos ser soberbios, debemos ser humildes. Los que quieren ser injertados en la iglesia, pues en el árbol, deben entender: Dios es poderoso para salvar. Cuando Pablo habla de la incredulidad de los judíos, en el versículo 24 dice: si tú
pues fuiste injertado, cuanto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, si creen. Y el punto es que Dios puede salvar a todos. La pregunta es, ¿quiénes creen en Cristo? Si deseas, mira a Cristo, que le injerta en el árbol, que es el pueblo de Dios verdadero, los que creen en Jesucristo. Mira la bondad de Dios. La puerta está abierta a todos los que quieren venir a Cristo. Pero también mira la severidad de Dios. Va a castigar a los que rechazan a su Hijo y que viven en el pecado. Alguien escribió, cualquier concepto que te permita seguir deportándose malo y pensar que eres salvo es equivocado. No podemos seguir en la maldad si somos cristianos. Nuestro comportamiento sin importa. Y uno que ama al Señor no va a querer vivir malo porque sabe que va a tener su Salvador. Todos nosotros debemos tener cuidado, no despreciar a otros. Los que faltan fe, ¿por qué la faltan? Por las mismas razones que nosotros faltaban fe antes de venir a Cristo. ¿Y por qué creemos nosotros? Por la bondad de Dios y no por nuestra sabiduría. Entonces, no debemos despreciar a nadie, sino debemos amarlos en Cristo y tener compasión por ellos y buscar ganarlos a Cristo y edificarlos en Cristo. Y si Dios es capaz, debemos recordar a los judíos en la obra misionera de la iglesia, porque dice aquí que todavía pueden ser salvos y debemos desearlo y orar por ellos. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos ayudes a ver que ser parte de este árbol de la salvación es una bendición grande que sale de ti y no de nuestra bondad o nuestra sabiduría. Guárdanos del orgullo espiritual. Ayúdanos en ver siempre que somos siervos inútiles y déjanos siempre mirar a ti, buscar tu perdón y tu ayuda para vivir haciendo lo que debemos cada día. Pedimos si hay alguien escuchando que anda fuera de Cristo, que hoy día abra sus ojos a ver y a ver tu benignidad, que puede injertarla en el árbol de la vida, sí, vida con fe. Pero también vea su severidad, lo que va a sufrir es que siga en su incredulidad. Ayúdanos a nosotros a traer tu mensaje al mundo y amar a los perdidos a la fe. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús.